Seguramente usted ha escuchado que los trabajadores afectados por la crisis del COVID-19 pueden retirar el fondo de capitalización laboral como una forma de ayudarse económicamente en estos momentos de crisis. Sabemos que ante este tema han surgido muchísimas dudas al respecto y para aclararlas nos acompaña el señor Roger Porras. Él es el director de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Y recuerde que si usted tiene alguna consulta con respecto al fondo de capitalización laboral, que es el tema que vamos a desarrollar en este momento, puede enviarnos un video al número 6087-7777. El video, ojalá que sea menor a los 30 segundos. Recuerde enviarlo con buena luz, bajarle el volumen al televisor y que sea de manera horizontal para poder escucharle con mayor claridad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roger. ¿Qué tal? No, muchísimas gracias y para mí es un gusto estar aquí, poder conversar de este tema pues, de tanta trascendencia nacional en estos momentos. Así es. Y para iniciar, explíquenos entonces en qué consiste el FCL o el Fondo de Capitalización Laboral. El Fondo de Capitalización Laboral nace con la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 y en realidad se constituye a partir de una reasignación de cargas sociales que existía en ese momento para constituir el fondo. Es decir, es una buchaquita de plata que se hace en un momento determinado que lo que busca es atender las necesidades de las personas como una especie de auxilio de cesantía, es decir, como un seguro de desempleo. En primera instancia es cuando las personas tienen alguna ruptura de su relación laboral, pueden ir a la operadora correspondiente y efectivamente retirar el fondo de capitalización laboral. Cualquiera que sea el motivo por la finalización del contrato. Cuando nace el fondo hay dos razones principales por las cuales se puede retirar. Y una es por la ruptura de la relación laboral, independientemente si es una ruptura justificada o no, o también se puede retirar en lo que hemos conocido como el quinquenio, ¿verdad? O sea, es decir, una persona trabaja 5 años consecutivos con un mismo patrono, al cumplir esos 5 años, pues la persona puede ir y también retirar o solicitar lo que tiene acumulado en su fondo de capitalización laboral. ¿Cómo lo hacen, Roger? Es muy simple, digamos, en realidad si es por ruptura de la relación laboral, las personas lo primero que tienen que identificar es a cuál operadora de pensiones, que son las que administran el fondo, pertenece, y una vez que identifican en cuál operadora de pensiones ellos administran, está su fondo de capitalización laboral, tiene que presentar en el caso de la ruptura de relación laboral la carta de despido donde el patrono le comunica su cese y a partir de ahí pues las operadoras nosotros comenzamos a gestionar lo que es el depósito de los recursos que tiene acumulado en ese momento. ¿Cómo hago para averiguar en qué operadora tengo el FCL? Eso es muy importante porque con esta nueva ley, con la 9839, lo que se adiciona son 2 causales adicionales para retirar el fondo de capitalización laboral. ¿Cuáles son las 2 causales? Que son la suspensión del contrato de trabajo o la disminución de la jornada laboral que reduzca también su salario. Nosotros hemos tenido filas importantes y significativas en las operadoras, pero esas filas muchas veces la gente va a preguntar si su fondo de capitalización laboral está en esa operadora de pensiones y en realidad no lo está. Se han habilitado diferentes mecanismos para que la gente pueda consultar en cuál operadora. Pueden consultar la página web de la caja, ahí aparece dónde está su FCL, ahí usted puede marcar y efectivamente ahí le van a decir en donde aparece, donde tiene su FCL. O por ejemplo, la misma Superintendencia de Pensiones, si se meten a la página web de la superintendencia, ahí aparece un link donde efectivamente usted digita su número de cédula y le puede decir en cuál operadora está, o en la orden patronal. En la orden patronal viene asignado la operadora. Y yo creo que esto es muy importante antes de ir a cualquier operadora, porque lo que se hace es que lamentablemente se saturan, se hacen filas, se saturan. Y evidentemente a veces es innecesario porque no estaba en esta operadora, sino que estaba más bien en otra. Correcto, entonces tal vez podamos repetir el sitio web que usted acaba de mencionar para que quienes están en la casa y deseen ingresar puedan hacerlo para poder identificar la operadora. Sí, pero o sea, lo que cualquier buscador se meten a la página de la Superintendencia de Pensiones o se meten a la página de la caja y ahí efectivamente pueden identificar dónde está. En los estados de cuenta que les remiten las operadoras de pensiones también se encuentra, que reciben por correo electrónico, se encuentran definido en cuál operador está o en la orden patronal.
Ok, ahora, en este momento, ¿quiénes pueden retirarlo? En este momento en el que estamos de crisis, que la persona necesita ayudarse. Exacto, eso es muy importante. Dijimos que eran las personas que tenían algún despido, entonces ellos pueden retirarlo. La ley lo que estableció fue las dos causales adicionales que mencionábamos anteriormente. Una persona a la cual su patrono le haya suspendido su contrato de trabajo, o una persona a la cual el patrono le haya generado una reducción de la jornada laboral que haya implicado una reducción de salario. Estas dos causales adicionales son las que efectivamente determinan ahora la entrega del fondo de capitalización laboral adicionalmente a las que ya existían. Y estas causales se incorporan precisamente producto de la situación de crisis que viven muchos de nuestros costarricenses. Ok, tenemos en pantalla en este momento un cintillo que queremos que usted también tome nota de él, porque es para consultar cuál es su operadora, y se lo voy a decir, nada más es www.ccss.sa.cr/inclinada FCL. Ese es el sitio que puso a disposición la caja para que usted pueda averiguar cuál es su operadora, como bien lo decía don Roger, y también identificar en dónde puede retirar ese fondo de capitalización laboral. ¿Solamente puedo identificar cuál es mi operadora o ahí mismo me pueden decir cuál es la cantidad de dinero que yo dispongo? No, ya una vez que la persona sabe a cuál operadora es, lo que tiene que hacer la persona es efectivamente pues acercarse a la operadora respectiva para solicitar su FCL. Aquí es importante señalar que el acercarse implica utilizar los medios digitales y los canales virtuales. En realidad, en todo este tema y dadas las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Gobierno de la República con relación al tema de la pandemia, las operadoras de pensiones hemos habilitado canales virtuales para que la gente no tenga que ir ni se hagan aglomeraciones en cada una de las operadoras, ¿verdad? Sino que lo puedan hacer a través de las páginas web que nosotros manejamos, a través de las direcciones de correo electrónico que manejamos o a través de los teléfonos. El trámite se puede hacer total y absolutamente virtual. No necesariamente tienen que ir presencialmente a la operadora. De hecho, lo que se busca es evitar que efectivamente las personas vayan de manera presencial. Y el depósito pues también se hace de manera electrónica. Por transferencia, entonces. Se hace por transferencia, ¿Me van a solicitar algún documento para que yo pueda retirarlo? Sí, claro. Son tres requisitos, tres documentos básicos que hay que presentar. Un requisito indispensable es la carta del patrono. El patrono tiene que darle al trabajador una nota, una carta, ya sea en papel o por medio digital, donde haga constar que la persona sufrió una suspensión de contrato, una reducción de la jornada laboral a partir de determinada fecha. Eso es fundamental. ¿Solo así le puedo retirar? Sí, tiene que tener esa carta del patrono. Si no la tiene, pues evidentemente va a tener que conseguirla la persona. Es el documento que hace constar que efectivamente tuviste una suspensión o una reducción de jornada. Tiene necesariamente esta carta, si se la dan en físico, la persona le puede tomar una foto que evidentemente sea legible, que se vea adecuadamente el nombre y las calidades de la persona y remitirlas por los medios electrónicos. También tiene que presentar la cuenta IBAN, la cuenta donde se le va a depositar los recursos. Eso también tienen que hacerlo. Tienen que tener mucho cuidado, digamos, a la hora de transcribirlo para no tener ningún problema. Evidentemente, hay las validaciones correspondientes, pero yo creo que sí es importante para evitar cualquier situación que se haga de la mejor manera y, pues, llenar el formulario de solicitud o solicitarlo expresamente. Entonces, esas son, en realidad es relativamente sencillo, pero sí reitero, porque sí nos llega mucha gente también pidiéndonos lo que no tiene las condiciones. Reitero las condiciones son suspensión de contrato o reducción de la jornada con disminución de salario. Ok, tenemos un video ya listo de una consulta de uno de nuestros televidentes, así que vamos a escuchar. Buenos días. Sí, mi consulta es de los fondos de capacitación laboral. ¿Se entrega el 80% o el 100% de lo que el subsidio de COVID-19? Ya que me entregaron a mí la carta y estoy a medio tiempo. Entonces era mi consulta. Porque yo ya anduve en el Banco Popular
y resulta que me dijeron que solo me entregaban el 80%. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a usted por la consulta. Esa es una muy importante consulta, porque la gente a veces revisa cuánto es el saldo que tiene en el fondo y tal vez le llega un poco menos. Claro. Recordemos que el fondo de capitalización laboral se financia con un 3%. Ese 3% está compuesto por 1.5% que es propiamente del fondo, y esa plata va a constituir el fondo junto con los rendimientos que se generen. Pero hay un 1.5% adicional que va al fondo, que genera rendimientos que se quedan en el fondo de capitalización laboral, pero que se pasa o se traslada al régimen obligatorio de pensiones complementarias. Entonces, por eso a veces las personas ven un monto y tal vez ese monto no es el que va a recibir, porque ese 1.5% se va para el ROP, o sea, para fortalecer el fondo de pensiones. Ahí es importante señalar que ese traslado normalmente se hace en el mes de marzo. Entonces las personas que soliciten ahora, pues esa disminución en realidad va a ser muy poca. Pero yo creo que vale la pena aclararla para que no se preste para confusión para las personas. Esta consulta está interesante. Dice un televidente: tengo más de 10 años de ser trabajador independiente y tengo un fondo que no retiré. ¿Cómo se hace para retirar si no tengo la carta de mi último trabajo, máxime que ya tiene 10 años de ser trabajador independiente? Esa pregunta es bien interesante. Lo primero que tendría que hacer es acercarse a la operadora a ver si efectivamente cuál es el saldo que esta persona tiene, y habría... vamos a ver, en este caso, esta persona evidentemente no ha retirado su fondo, y recordemos que el fondo de capitalización laboral, de acuerdo a la nueva ley, se retira para atender las contingencias que existen actualmente, ¿verdad? Que es las personas que se les redujo la jornada laboral, o que tuvo una suspensión del contrato. Entonces ahí más bien que se acerque efectivamente a la operadora correspondiente para determinar cuáles son los mecanismos. Tavo Borbón dice: si yo ya envié mi formulario y todos los requisitos por correo electrónico a la caja, que es mi operadora de pensiones, ¿cuánto tiempo después me llega algún mensaje de recibido o de resolución? Las operadoras de pensiones, en la ley está establecido que tienen 15 días hábiles para depositarle a las personas lo que corresponde al fondo de capitalización laboral. Ese es un plazo máximo. Evidentemente las operadoras estamos funcionando en plazos menores que estamos en promedio en unos 5 días hábiles. Normalmente cuando se remite el formulario debe de recibir un correo de manera prácticamente inmediata diciéndole que se está procesando la información. Yo lo que le recomiendo a la gente es que tengamos un poquito de paciencia, porque también son muchas las solicitudes que nos están ingresando, y al haber tanta solicitud, pues eso también enlentece el proceso. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos personas que nos solicitan el retiro del FCL por 2 y 3 medios, es decir, llamaron por teléfono, lo mandaron por WhatsApp y lo mandaron por correo electrónico, y al día siguiente, pues algunos de ellos pueden y se presentan a la operadora. Uno entiende la urgencia y la necesidad que tiene mucha gente, pero tenemos que tratar de respetar esos plazos para poder atender todas estas personas de la mejor manera. Si no lo hacemos así, va a ser complicado. Tengan por seguro que las operadoras, la industria como tal, todos hemos estado muy preocupados por efectivamente poderle resolver a la gente, pero ahí tenemos que manejar un poquito esos plazos en este caso. William Sánchez dice: si estoy a pocos años de pensionarme, ¿cómo incide si saco antes o no el FCL? Vamos a ver, el fondo de capitalización laboral lo que incide es que el acumulado lo va a retirar antes, ¿verdad? O sea, si efectivamente la persona decide mantener su fondo de capitalización laboral durante más años, pues va a tener un mayor fondo y una mayor rentabilidad de ese fondo. Entonces es muchísimo mejor, porque va a tener una mayor cantidad de recursos. Entonces ahí lo que uno está recomendando, lo que nosotros estamos recomendando es que aquellas personas que efectivamente no lo necesitan porque tienen algún tipo de recurso adicional que les pueda permitir sobrevivir en los momentos de crisis, digamos, o se han visto afectados por la suspensión o la reducción de jornada, pero no, ¿cómo se llama? No lo necesitan en estos momentos, y que tal vez no sea necesario retirarlo, porque lo que estás es retirando un fondo que se está generando
rendimientos y tal vez lo puedas utilizar en algún momento que efectivamente lo ocupes. Dice un televidente, si uno es trabajador independiente y sus ingresos se han visto disminuidos, ¿tiene derecho a retirarlo? ¿Le entregarían el 100%? El fondo de capitalización laboral únicamente es para trabajadores asalariados. Los trabajadores independientes pueden cotizar o cotizan para el tema de la pensión, pero no tienen una contribución para el fondo de capitalización laboral. Entonces yo creo que eso es importante que quede bien claro. Ok, entonces en el caso del que es trabajador independiente no tiene FCL. No. Dice Mario González, ¿qué pasa si no tengo cuenta en ningún banco? La idea es que los bancos ahora están dando muchísimas facilidades para abrir las cuentas. La idea es que las personas puedan habilitar alguna cuenta y efectivamente ahí depositárselo. Hay casos muy excepcionales en los cuales a ciertas personas se les puede entregar el recurso, ya sea por un cheque, pero son casos muy excepcionales. El objetivo es que las personas puedan habilitar una cuenta y a partir de ahí pues hacerles el depósito para que ni siquiera tengan que ir de manera presencial a ninguna de las operadoras. ¿Cómo hago para saber si puedo retirar el FCL si me despidieron del trabajo? Si lo despidieron del trabajo y una ruptura de la relación laboral, la persona puede retirar el fondo de capitalización laboral. En ese caso, es la de las causales originales que se dio. Lo que sí ocuparía es la carta del patrono donde indique que hubo una ruptura de relación laboral. Ok. Laura Padilla nos pregunta si pueden embargar el FCL. No, son recursos que se les dan, que se le depositan a la persona. En este caso no sería esa una situación. Ok, tenemos más consultas que ustedes nos están realizando a través de nuestro Facebook. Dice Jorge Vargas, si cumplo el quinquenio en febrero 2021 y retiro por suspensión, ¿me pagan el resto del quinquenio en febrero? Sí, el fondo de capitalización laboral no, ¿cómo se llama? No, la nueva ley, el retiro y el adelantar el retiro del fondo de capitalización laboral por las causales que ya les mencioné anteriormente no interrumpe el retiro del quinquenio. Es decir, la persona retira ahora y si cumple el 2021 como el caso específico, puede retirar el quinquenio, la parte proporcional de quinquenio que le corresponde a esa persona. Dice Juanita Méndez, quisiera saber, ayer me llegó el estado de cuenta y los montos del FCL y el ROP es menor que el mes pasado. ¿Por qué? Ahí vamos a ver, hay las operadoras de pensiones producto, estoy suponiendo porque habría que revisar ese caso, pero las operadoras de pensiones en general, la industria en general, producto de la crisis, ha visto afectado los rendimientos sobre las inversiones que realizan. Recordemos que estos fondos invierten y estos generan rendimientos y el comportamiento o la situación de crisis ha hecho que algunos de estos rendimientos bajen y por supuesto que esto se ve reflejado en el estado de cuenta. Entonces probablemente las personas o lo que esté viendo es el efecto también de la crisis en esta situación, en su estado de cuenta reflejado en estos momentos. Ve lo que nos dice Daniel Villa, los diputados pretenden hacer ese fondo para no poder retirarlo hasta la pensión. Mejor sáquelo mientras se pueda, nos dice Daniel Villa. ¿Es cierto esto? Yo no creo eso, honestamente. Yo creo que la ley se hizo como un mecanismo, la nueva ley, los diputados trataron de aprobarla, o la aprobaron, más bien como un mecanismo realmente de ayudarle a las personas que más lo necesitan. ¿Y por qué? Y hay una realidad. En estos momentos estaba yo revisando los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hay aproximadamente 110.000 solicitudes en el ministerio para personas entre suspensión de contrato y reducción de jornada. O sea, la situación en el país es realmente lamentable. Entonces, y se trata de ayudar a estas personas y el tema de poder retirar el FCL por suspensión de contrato o reducción de jornada, pues entra dentro de la filosofía amplia para lo cual fue creado el FCL como una especie de auxilio de cesantía. Yo no, por lo menos en lo personal, no creo que esa sea la razón. Podemos discutir si era lo que había que hacer o no era lo que había que hacer, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero esas son situaciones diferentes.
Ok, tenemos la consulta de Sol. Dice, si un familiar paga seguro voluntario, ya que trabaja en su propio negocio, ¿puede pedir FCL por falta de clientes? Como le decía yo, digamos, No. solo los trabajadores asalariados tienen Dejarle derecho. claro tal vez eso, porque tal vez están pensando que Es al muy pagar importante. seguro, ¿verdad? Entonces, Sí, es muy importante, es muy importante. Solo los trabajadores asalariados tienen la contribución para el FCL. Eunice Villegas, ¿será que tengo alguna posibilidad de recuperar un fondo de capitalización laboral que no me depositó una empresa para la cual trabajé hace unos años y ya no está en el país? Yo lo que le diría a esta persona es que efectivamente se acerque, digamos, a la operadora correspondiente y que efectivamente averigüe la situación específica en la cual está. Ahí están los saldos de las de lo que se le depositó por el Fondo de Capitalización Laboral. Ahí lo que hay que establecer es el mecanismo de retiro en este caso. Ok, dice María González, si yo perdí mi trabajo hace más de un año, no por el COVID, ¿puedo retirarlo? Esa es una buena pregunta. En principio, el Fondo de Capitalización Laboral se retira, de acuerdo a lo que establece la ley, para las causales que ya le establecí anteriormente. La suspensión de jornada o la reducción de jornada. No obstante, si esa persona fue despedida hace un año y tiene un fondo de capitalización laboral, tal vez no entre entre otras causales, pero sí tuvo una ruptura de la relación laboral, entonces se puede acercar a la operadora para retirar tal vez el fondo de capitalización laboral, no por estas causales, sino por la ruptura de la relación laboral que ya estaba establecida. Lázaro Porras, ¿qué pasa si el patrono no quiere entregar la carta aunque estemos suspendidos del trabajo? Eso es una importante consulta porque puede ser que no tengan acceso a eso. Yo creo que en ese caso ahí lo que hay que hacer es, y sé que es difícil, es plantear la denuncia ante la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque sí es un requisito indispensable presentar la carta en las operadoras, pero si el patrón no quiere entregar la nota, ¿qué ha pasado? Digamos, yo por lo menos conozco 3 casos de personas donde el patrón no quería entregar la nota, bueno, al final de cuentas, en una labor de convencimiento, el patrón la entregó, debería de ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y presentar la denuncia correspondiente para que el patrono les dé, en este caso, la nota. Porque también el patrono, cuando suspende la jornada, tiene que hacer una gestión ante el Ministerio de Trabajo. Entonces yo creo que hay responsabilidades legales ahí que los patronos no deberían de correr riesgos. Ok, muchísimas gracias, don Roger, por su tiempo y por habernos atendido también hoy y atender a todas las consultas de nuestros televidentes. Si usted desea más información, puede llamar a los números 2258-8598, 2258-8094 o también escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, acop@acop.or.cr, así como está, acop@acop.or.cr. Igual, les recuerdo que usted puede consultar cuál es su operadora en el sitio www.ccss.sa.cr/FCL. Nuevamente, muchas gracias, don Roger. Un gusto conocerlo. Gracias, un placer y un gusto haber tratado de aclarar cualquier duda. Buen día.